Bien, caballeros. A ver. El día, el día, yo pensé que mañana era un día normal, mañana es feriado, ¿ok? Entonces, el examen que vamos a tomar va a ser el día lunes, ¿sí? El día lunes vamos a tomar el examen UF1, que es el primer examen parcial. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es una revisión de todo para que si alguna duda haya quedado en estas clases, tenemos el día de hoy 1 hora y media para poder, en este caso, aclarar todas sus dudas, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, algo, ya saben, tienen que levantar la mano para que yo les pueda habilitar, en este caso, muy bien, así yo les puedo habilitar el audio. Diga, caballero Juárez. Profesor, buenos días. Quería Buenos días, caballero. consultarle el día lunes el UF, primer UF que vamos a tomar, de cuánto dura y cuántas preguntas va a venir. Supongo que es el formulario de Google, ¿no? Con respecto a eso, porque yo veo que el tiempo en los tests que nos toma es, es corto, Ujú. porque cuando uno no logra completar o se pasa los segundos, automáticamente se cierra, pero yo no sé si ese base de datos de respuestas se guardan ahí o automáticamente se borran, porque Vea, sí, 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 sí. Siga, caballero. Ah, ¿ya no va a continuar? A ver, le explico. Vean, ustedes, para que puedan tener nota, tienen que enviar antes de la hora programada. Antes. ¿Qué es lo que tienen? Tienen que enviar su examen. Si es que no envían su examen, su nota es cero, caballeros. Cuando ustedes van a un examen, a cualquier examen, como si fuese un examen de admisión, donde vayas, tienen un tiempo. No es que yo resuelvo el examen y lo entrego después, no es así, caballeros. Tienen que acostumbrarse cómo se trabaja en la vida real. En la vida real no hay nada para después, nada. Y peor en aviación. En aviación, si el avión se demora 1 hora por mantenimiento y esa hora está estacionada en la pista, pues tiene que pagar $10.000. $10.000. ¿Y $10.000 por qué? Porque de repente alguien llegó tarde, no, a mí yo tengo algo que hacer y que seguramente es válido, pero válido para ustedes y su familia, más no es válido para la empresa. La empresa tiene que hacer un desembolso de dinero. Entonces tienen que acostumbrarse a hacer las cosas como les digan que haga, en el momento que haga y de la forma que se tiene que hacer. Los exámenes se toman, tienen un tiempo. Si no lo entregan, tienen cero. Y si lo entregan, bien. Ahora, si no lo entregan, ya no se le puede tomar ese examen, ya no hay, ya. Pero siempre hay oportunidades. Las oportunidades las genera el mismo alumno. No se olviden que ustedes tienen que ser proactivos. Tienen que aprender a ser proactivos. ¿Qué significa ser proactivo? Significa que ustedes tienen que adelantarse, adelantarse a los hechos. Quiere decir que primero, obviamente, para poder cosechar, primero tienes que sembrar. Entonces, si ustedes han sacado un test, un examen oral bajo, ¿qué haría en su lugar de ustedes? ¿Yo qué haría? No le pediría al profesor, profesor, ¿me puede dar otro test? No, eso no tiene nada de proactividad. Lo que tienen que hacer es, yo haría un trabajo sin que el profesor me pida. Hago el trabajo. No es bajar de internet y presentarlo, no, hago un trabajo, hago el informe del tema que correspondió el test
y se lo envío al profesor y se lo presento para que vea que sí estoy interesado y no necesito que el profesor me autorice a hacer un trabajo para que pueda de repente reemplazar o paliar o considerar la nota como examen oral. Pero eso es también iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que aprender a tener iniciativa, tienen que aprender a ser proactivos, tienen que aprender a no excusarse, porque esto que se excusa, van a llegar a ser profesionales y van a seguir excusándose. Caballeros, el profesional no se excusa, un profesional simplemente afronta los hechos, no se excusa, tenemos que afrontar los hechos. ¿Ok? Y aceptar las consecuencias. Porque todo lo que hacemos, todo se llama ser consciente con mis actos. No lo entregué a tiempo, entonces, bueno, yo sé que tengo que tener 0. Y si le presento un trabajo, seguramente de repente me pondrá 10, pero ya no será 0. O me pondrá 11 o 12, pero al menos tendré una nota. Tampoco voy a pretender tener la misma nota que una persona que ha sacado 20, 18. No, no le puedo poner. ¿Ok? Se llama ser consecuente. Muy bien, y el tiempo es en principio de 30 minutos el examen. El examen va a tener una duración de 30 minutos. Ya, ahora ya tenemos, estamos con el paquete, ¿sí? Estamos con el paquete de Zoom, ya no tenemos el problema del tiempo. En este caso, nosotros podemos hacer ahora sí la clase de corrido porque a partir del lunes ya su clase es normal desde las 7:50 hasta las 12:30. El día de hoy, si no es hoy en la tarde, mañana se les va a enviar el correo todas sus clases, todas las clases teóricas que están programadas. Obviamente, las clases prácticas sí están programadas, pero para cuando se levante el distanciamiento social. Las clases de práctica, es decir, los talleres, eso definitivamente no se puede hacer de manera virtual, ¿no? Entonces, el día lunes vamos a tener el primer UF, va a durar 30 minutos. El día de hoy vamos a hacer un resumen, un recordaris y reforzar sobre todo los puntos que no entendieron para que quede claro, porque la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? Aprendan no solamente conocimientos, sino también aprendan a formarse como profesionales en el futuro. No se olviden que ustedes van a ser profesionales y están estudiando en un centro de educación superior. Y eso es lo que tenemos que manifestar. Eso es lo que tenemos que reflejar, que estamos en un proceso de educación superior. ¿Ok? No podemos tener ya la actitud que teníamos antes de entrar a un centro de educación superior. Muy bien, ya saben, si es que alguien tiene una pregunta, entonces puede levantar la mano y yo voy a habilitar su micrófono, ¿ok? Muy bien, caballeros. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, motores 1, compartir, veamos. A ver, el curso empezó con teoría y construcción de motores de aviación. Bueno, sobre la planta propulsora, ya saben, finalidad de la planta propulsora, generar la fuerza de empuje, independientemente del tipo de aeronave que sea. Puede ser una avioneta con hélice o puede ser un avión con motor turborreactor o turbofán. Igual, la planta propulsora, ¿qué es lo que genera? El empuje, la fuerza de empuje, es lo que va a dar movimiento a la aeronave. Pero además tienen funciones. Una de las funciones es generar la potencia eléctrica para los sistemas del avión, sistemas electrónicos, aviónicos, ¿no? Genera la potencia hidráulica para darle
generalmente movimiento a las superficies de control de vuelo y también poder extender y retractar los trenes de aterrizaje. Y la fuente neumática permite, en primer lugar, presurizar la cabina y luego acondicionarlo, ¿ok? Para que todos los pasajeros y la tripulación puedan estar en un hábitat en la cual podamos estar en condiciones seguras. Muy bien. Acá la planta propulsora tiene dos clasificaciones, grupo motopropulsor y motopropulsor. Se dice grupo motopropulsor porque está constituido por más de un elemento, por eso se llama grupo. Básicamente dos elementos. ¿Cuáles son? El motor y el propulsor, propiamente dicho. Tengo el motor y el propulsor. El motor y el propulsor. El motor puede ser convencional, llamado también motor recíproco, ¿no? En este caso, la figura es de cilindros opuestos, pero puede ser también radial, o puede ser un motor a reacción, ¿no? Y el propulsor siempre es una hélice. Ya más adelante van a ver que esa hélice puede ser de paso fijo o de paso variable. La hélice puede cambiar de ángulo, ¿no? Muy bien, y en los motopropulsores, que son específicamente los motores a reacción, tenemos los turborreactores, tenemos también los turborreactores de flujo único y de doble flujo. El turborreactor puro, ¿no? Tenemos también los turborreactores con postcombustión, tenemos los turbofan también con postcombustión. La propulsión, la parte matemática, el cálculo, está basado en la segunda ley de Newton, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Una masa se acelera, si una masa se acelera, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir fuerza. ¿Ok? Y ahora la aeronave se va a desplazar hacia adelante. ¿Por qué? Porque por la tercera ley de Newton, que es de acción y reacción. La acción, en este caso, es la fuerza y la reacción viene a ser el empuje. ¿Ok? La fuerza es la fuerza con la que salen los gases hacia atrás. El empuje es el vector de la fuerza de la aeronave hacia adelante. El motor recíproco. Los motores, como les decía, convencionales, también llamados, o motores a pistón. Motor recíproco por el movimiento que tiene el pistón, de forma recíproca, un movimiento reciprocante, ¿no? Motor recíproco es un motor a pistón. Hoy en día, los motores que se usan en aviación son motores recíprocos de cilindros opuestos y refrigerados por aire. No obstante, en el pasado, la mayoría de los motores eran motores radiales, tal y cual se ve en esta diapositiva. Motores radiales, también refrigerados por aire. Qué grandes motores. Hoy en día todavía se usan motores radiales en algunos aviones del tipo acrobático que necesitan una gran potencia. ¿Okay? Una gran potencia. Una de las ventajas de este motor es que tiene digamos, un área frontal pequeña, y un área frontal pequeña permite que la pala pueda mover una mayor cantidad de masa de aire. No obstante, son motores de baja potencia. Los motores radiales tienen un mayor número de cilindros, ¿no? Y cilindros mucho más grandes todavía que los cilindros que tienen los motores de cilindros opuestos. Estos motores tienen una gran área frontal. Esa es una de sus grandes desventajas, ¿no? Una gran área frontal incrementa la resistencia al arrastre. Cuando hemos visto las aeronaves, vean, acá hay un vector hacia atrás.
Este vector se llama resistencia. Esta resistencia eh, impide que la aeronave se desplace hacia adelante. Es una fuerza que lo jala. El avión quiere avanzar y esa fuerza lo jala, ¿no? Lo frena. Todos los aviones tienen, cuando vuelan, este vector fuerza hacia atrás llamada resistencia. Pues cuando la parte frontal es pequeña, entonces la resistencia es baja. Cuando la parte frontal del motor es grande, como esta de acá, entonces la resistencia es mayor. Tiene más potencia, pero genera más resistencia al avance en la aeronave. Eso lo van a ver en un capítulo, no en un capítulo, en un curso, una asignatura que se llama aerodinámica. ¿Cuáles son los componentes del motor? Los componentes del motor recíproco principalmente es el cilindro, ¿no? El cilindro. Ahora, en el cilindro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las válvulas, ya sea válvulas de admisión y válvulas de escape. ¿Qué más tenemos en el cilindro? Las bujías. Generalmente cada cilindro lleva dos bujías, ¿ok? Lleva dos bujías cada cilindro. ¿Qué más tenemos? Dentro del cilindro se encuentra el pistón. El pistón es ese elemento que va a estar moviéndose dentro del cilindro de manera lineal. Se va a desplazar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Y así va a estar ese desplazamiento. Ahora, el pistón tiene una biela. Esta biela es el mecanismo que une al pistón con el eje cigüeñal, de tal manera que este movimiento lineal se transforma en movimiento circular gracias a la biela. ¿Ok? La biela es el elemento mecánico que conecta el pistón en su movimiento lineal y transmite ese movimiento al eje cigüeñal, convirtiéndolo en movimiento rotacional. ¿Qué más? El cilindro tiene dos partes, cabeza de cilindro y cuerpo del cilindro. ¿Okay? En estos motores no tiene culata. ¿Okay? No tiene culata. No obstante, como quiera que muchos de los términos que se usan en aviación usan términos también de mecánica automotriz. Entonces, a la parte superior donde se encuentran las válvulas les llaman culata. No obstante, culata es todo un bloque donde se encuentran eh, donde se encuentran las cámaras de combustión y obviamente las válvulas. Pero acá no, estos cilindros tienen una cabeza nada más de manera independiente, no hay culata. No obstante, muchas veces van a escuchar, pásame la culata, no, bueno, está dándole una acepción de un motor de carro. No obstante, esto se llama cabeza de cilindro, ¿ok? Cabeza de cilindro. La culata se une al cilindro a través de unos pernos y es sellado mediante una empaquetadura. Acá no. La cabeza del cilindro, más adelante vamos a ver que va sunchado. No hay una empaquetadura, ¿no? No podemos hablar acá de se sopló la empaquetadora o la culata está soplada. No existe ese término acá. Muy bien. Otro elemento, el cárter, que es el soporte principal del eje, en este caso la caja del eje cigüeñal o el soporte del eje cigüeñal, ¿no? Acá su nombre, crankcase, caja de eje, caja de cigüeñal, crankcase. También en los motores de carro se les llama monoblock, pero este no es un monoblock, no. Esto es una caja split partida, ¿ok? Es una caja split partida que tiene en realidad muy bajo peso, ¿no? Muy bajo peso.
¿Qué es lo que hay? También podemos ver acá en estos componentes, vemos la posición del cilindro en la caja, ¿no? Tenemos acá los múltiples, en este caso, de admisión, múltiples de admisión. ¿Qué más podemos ver? Una caja de accesorios en la parte posterior del motor, una caja de accesorios y los diferentes accesorios que van en la caja. El motor, como ya sabemos, tiene ya cilindros, tiene pistones. El pistón se desplaza dentro de su cilindro. Acá no está simulado, esto es una simulación. No está simulado. En esta simulación no se encuentra el cilindro. No obstante, se ve el movimiento del conjunto rotor. Es el pistón y la biela y el eje cigüeñal, ¿no? Podemos ver cómo están conectados y cómo es el movimiento, ¿no? En este caso vemos un motor de cuatro cilindros. Es un motor en línea de 4 cilindros. ¿Cómo usamos los motores en aviación? Son motores de cilindros opuestos, ¿no? Y acá tengo un motor radial, un motor radial. La gran diferencia entre estos, además de la forma, es que en el motor convencional, el pistón está conectado directamente con una biela al eje cigüeñal. En los motores radiales, solo una biela está conectado de manera directa al eje cigüeñal, solo una. Y a esa biela se le llama biela maestra. Las otras bielas en realidad son bieletas, y estas bieletas están conectados no al eje cigüeñal, sino a la biela maestra, de tal manera que el movimiento de la biela maestra permite el movimiento de los demás pistones a través de las bieletas, ¿ok? O en la carrera de potencia, la fuerza del pistón es transmitido a través de las bieletas hacia la biela maestra y esta biela maestra al eje cigüeñal, ¿ok? Eso en la carrera de potencia. Muy bien. Algunos términos elementales, ¿no? Proceso termodinámico. ¿Qué es un proceso termodinámico? Es un proceso en la cual existe variación de las propiedades de presión, temperatura, densidad, ¿ok? Esas 3 propiedades para empezar. ¿A qué se le llama proceso termodinámico? Proceso termodinámico se le llama a aquel proceso en la cual la masa experimenta variaciones en presión, temperatura y densidad, ¿ok? Ese es un proceso termodinámico. Se desplaza de un punto 1 hacia un punto 2. En este caso he graficado una línea recta, pero generalmente no lo es. Generalmente es una curva, ¿no? Generalmente es una curva, ¿no? Y líneas rectas sí pueden ser para procesos que más adelante vamos a ver que son procesos sobre todo isobáricos o en este caso también pueden ser procesos isométricos. ¿Qué es ciclo termodinámico? Ciclo termodinámico es una sucesión de procesos. Una sucesión de procesos. Ese es un ciclo termodinámico, donde el último proceso termina donde empezó el proceso. ¿Okay? Donde empezó el ciclo, perdón. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Es una sucesión de procesos, donde el último proceso termina donde empezó el ciclo. ¿Ok? Esto se llama ciclo termodinámico. Punto muerto superior o top dead center, porque así lo van a encontrar en los manuales y también en las preguntas
de la DGAC. En las preguntas de la DGAC no le van a decir, a ver, el punto muerto superior, no. En las preguntas de la DGAC, del examen de la DGAC teórico, aparece TDC, ¿no? TDC es Top Depth Center y Bottom Depth Center, que es el punto muerto inferior. Punto muerto superior, el pistón se encuentra en la parte superior de su desplazamiento, en la parte superior de su desplazamiento, ¿no? Y de tal manera que el volumen que se forma en la cámara de combustión es el volumen de la cámara de combustión, ¿ok? ¿Y qué es el punto muerto inferior? El punto muerto es el punto de desplazamiento más bajo, ¿no? Es el punto de desplazamiento más bajo. ¿Qué es lo que forma? Forma el volumen del cilindro. El volumen del cilindro. Acá el volumen de la cámara de combustión y aquí es el volumen del cilindro. No obstante, el pistón se ha desplazado del punto muerto inferior al punto muerto inferior y a ese desplazamiento se le llama carrera. Su símbolo es L. La carrera y el área forma un volumen. A ese volumen se le llama cilindrada. Cilindrada. Algunos le llaman cilindrada unitaria. En algunos manuales van a encontrar así como cilindrada unitaria. ¿Y qué será la cilindrada total? Pues será la cilindrada o el volumen de todas las cilindradas, de todos los cilindros. ¿Okay? Muy bien. También a eso se le llama desplazamiento. Lo vamos a ver más adelante todavía. El motor, el motor convencional trabaja bajo el ciclo Otto. Bajo el ciclo Otto. ¿Okay? El ciclo Otto es el ciclo de 4 tiempos. El ciclo de 4 tiempos son el tiempo de admisión, el tiempo de compresión, el tiempo de combustión y el tiempo de escape. ¿Ok? ¿Qué es el tiempo de admisión? El tiempo de admisión se inicia cuando el pistón está en el punto muerto superior, la válvula de admisión está abierta y el pistón se desplaza del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, haciendo que ingrese toda la masa de aire dentro del volumen del cilindro. ¿Ok? Dentro del volumen del cilindro. Ese es el tiempo de admisión. Luego, la válvula de admisión se cierra cuando el pistón está en el punto muerto inferior y empieza su carrera hacia el punto muerto superior. Hacia el punto muerto superior, comprimiendo la masa que se encuentra adentro. ¿Ok? Lo ha comprimido. Por eso se llama tiempo de compresión. Luego, cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, la bujía suelta la chispa, encendiendo la mezcla, produciéndose la combustión. Entonces estamos en el tiempo de combustión. El pistón se va hacia abajo y cuando el pistón llega al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y el pistón se desplaza hacia el punto muerto superior, botando los gases que se encuentran dentro del cilindro. Posteriormente, vuelve a empezar el ciclo. Se abre la válvula, se cierra, se comprime, se combustiona, se abre la válvula de escape y luego el pistón lo bota y así continúa el ciclo. ¿Ok? De esa manera continúa el ciclo. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, sí, caballero, a ver, vamos a empezar a ver. Diga, caballero, Profesor, Carvajal. el traslape, ¿qué es? ¿Un evento o un tiempo? ¿Y en qué momento se Mm, encuentra en ese ahí?
Muy bien, caballero. Todavía no hemos llegado allí, pero bueno, ahorita vamos a llegar. El traslape no es un tiempo del ciclo Otto y tampoco es un evento. El traslape es el tiempo en el cual las válvulas de admisión y de escape se encuentran abiertas. ¿Ok? Ojo, ¿qué es el traslape? El traslape es el tiempo en el cual las válvulas de admisión y de escape se encuentran abiertas, mas no es un tiempo del ciclo Otto, ¿sí? El ciclo Otto tiene 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. Y 5 eventos: admisión, compresión, combustión, potencia y escape. ¿Okay? En sí, ¿qué sería técnicamente el traslape? El traslape es una condición para poder maximizar la eficiencia del motor. Ese es el traslape, ¿no? Es una condición en la cual las válvulas deben de estar ambas abiertas con la finalidad de maximizar la eficiencia del motor, sobre todo la eficiencia volumétrica, que es lo que yo puedo maximizar. A mayor eficiencia volumétrica, finalmente la eficiencia total también va a ser mayor. ¿Ok? ¿Alguna? A ver, vamos, Gerardo. A ver, Gerardo, no toques su micrófono, yo lo voy a activar. A ver, Gerardo. Disculpe, profe, Sí. cuando se abre el traslape, ¿cuál es su función? O sea, ¿crea un enfriamiento o qué? Ujú. Así es. Cuando se abre la válvula de admisión, cuando se abre la válvula de admisión, eh, durante el tiempo de escape, entra obviamente aire. Ese aire está frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la masa de gases que está botando el pistón? El pistón está botando una masa de gases que está caliente, pero lo está botando con una cantidad de masa, en este caso, con una cantidad de masa de aire que está entrando también, pero el aire, ¿qué le está haciendo a los gases? Lo está enfriando. Al enfriar la masa, se está enfriando también el motor. Y al enfriarse el motor, cuando tiene menor temperatura, se incrementa, en este caso, la eficiencia volumétrica del motor. Eso es en sí lo que el motivo por el cual se hace traslape. Finalmente, mayor eficiencia para el motor significa un menor consumo de combustible, ¿no? Y mayores potencias. ¿Preguntas? ¿Preguntas, caballeros? A ver, Juárez, diga, caballero. Entonces, una pregunta. ¿Es lo mismo decir motor convencional, alternativo, recíproco? Es lo mismo, ¿no? En los Sí, tres caballero. mencionados. Así es, caballero, muy La bien. segunda, la segunda pregunta es, Sí, la segunda pregunta es con respecto al ciclo Otto, que son de 4 ciclos, ¿cuál es la diferencia con los de motores de 2 tiempos? Creo que es ya. dos, Bueno, no te preocupes, no te preocupes, caballero. A ver, vean, eh, los motores de 2 tiempos, en realidad, mal llamados motores de 2 tiempos, no son motores de 2 tiempos, en realidad es un motor de 4 tiempos. La diferencia del motor de 2 tiempos con el de 4 tiempos es que los 4 tiempos lo hace en una sola vuelta del eje cigüeñal. En una sola vuelta, o sea, el pistón
va del punto muerto superior al punto muerto inferior y luego del punto muerto inferior al punto muerto superior, el eje cigüeñal ha girado una vuelta, 360 grados. En los 360 grados ha hecho los 4 tiempos, pero explicar eso de repente en antaño no era muy sencillo de repente porque antaño los técnicos, los mecánicos, en realidad no eran técnicos, sino eran mecánicos. Hay una diferencia entre un mecánico y un técnico. Ustedes van a ser técnicos, pero antiguamente la educación no era accesible para todos, por ejemplo, el nivel de secundaria, ¿no? Entonces, a una persona que tiene un nivel de conocimiento muy bajo, no se le podía decir esas cosas. Simplemente, como da una vuelta, allá no hace 4 tiempos, hace 2. La mitad de 4 es 2, motores de 2 tiempos, no es así. Ese motor de 2 tiempos hace los 4 tiempos. La diferencia es que los 4 tiempos lo hace en una sola vuelta. Los motores, y sigue siendo ciclo Otto, tan igual como los motores que estamos viendo, ¿okay? Solo que tiene adaptaciones para que todo se realice en una sola vuelta, ¿no? Muchos motores de moto tienen en este caso motores llamados de 2 tiempos, ¿no? Pero también existen ultraligeros, motores de ultraligeros, esos motores hay muchos que también son de 2 tiempos, ¿ok? Aunque la tendencia de hoy en día no es usar tampoco motores de 2 tiempos, sino es usar motores rotativos. Ese sí es otro tipo de motor, ¿ok? A ver, López. López, no. Ah, está, ok, muy bien. Profesor, buenos días. Con respecto a lo que dice de las motos, de motores de 2 tiempos, yo escuché, vi, ¿no? Los motores de 2 tiempos de moto son los que, aparte del tanque de gasolina, lleva un tanque de aceite que le echan así en sachets y esa mezcla es lo que pasa por el carburador. Y los de Sí, 4 tiempos es normal, o sea, solo combustible, gasolina. claro. Como quiera que son motores de 2 tiempos, sí, caballero. Como quiera que son motores de 2 tiempos, entonces al combustible se le añade aceite, ¿no? No es que el Sí, motor trabaje con aceite, sino se le añade aceite para que durante el proceso de la combustión exista una masa de aceite que permita lubricar las paredes, porque es un motor, por eso se le dice motor seco también, ¿no? Pero el aceite que se le inyecta, ¿no? Permite lubricar durante el tiempo. Existe una cantidad de aceite dentro de la masa claro. de la carga, de la mezcla aire-combustible. Y eso permite lubricar, en este caso, las paredes del cilindro, ¿no? Como les digo, sí se usa en aviación, pero en aviones ultraligeros. Como les digo, la tendencia de hoy en día es a usar motores rotativos. Eso, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de ir a un aeroclub y ver los motores rotativos, ¿no? Esos aviones, también son avionetas, ustedes pueden trabajar también allí dando mantenimiento dentro de esos aeroclubes, como que tenemos varios alumnos allí. Ok, profesor, gracias. A ver, muy bien, caballero Arámbulo. Buenos días, profesor. Sí, caballero. ¿Podría explicar cuáles son los procesos adiabáticos y isométricos? Sí, sí. Ahí en el mismo ciclo Otto. Gracias. Ya, ok, muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla. Lo voy a explicar más adelante de repente con un poquito más de detalle, pero vamos a hacerlo de una vez ahora, ¿no? A ver, miren, vean, este es el ciclo Otto, ¿no? Del ciclo de 4 tiempos y 5 eventos. Además de estos 4, después de la combustión,
hay un evento que se llama potencia. No se olviden eso, ¿sí? 5 eventos: admisión, compresión, combustión y potencia. Potencia. ¿Ok? A esto de combustión, en el examen práctico, antes de responder tu pregunta, en el examen práctico hay algunos que son muy exquisitos en cuanto al término que quieren usar. Algunos te van a comprender si le dices combustión, no hay ningún problema. Otros van a querer que le digas que es tiempo de explosión, que no es una combustión. Sí, efectivamente, así se llama este tiempo, se llama tiempo de explosión. En el ciclo Otto, esto se llama tiempo de explosión, ¿no? No obstante, es una combustión. Y algunos quieren que le digan a este tiempo, es el tiempo, en este caso, en inglés quieren que le digan, para que no tenga confusión, se llama el IGNITA, ¿no? ¿Qué es lo mismo? El tiempo donde sale el chispazo. De esas formas le van a decir, ustedes lo único que le dicen, sí, 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 muy bien, ese es. Lo cierto es de que después de la combustión tenemos el evento de potencia, que vendría a ser una de las carreras, digamos, dentro de todo, la más importante, porque esta es la que transmite la fuerza al eje cigüeñal. En todos los demás tiempos es la inercia que lo mueve, ¿no? Es decir, es el eje cigüeñal quien mueve al pistón. Aquí el eje cigüeñal mueve al pistón. Aquí en el tiempo de compresión el eje cigüeñal mueve al pistón. Pero en la potencia es el único evento en el cual el pistón mueve al eje cigüeñal. ¿Ok? En los demás casos es el eje cigüeñal que mueve al pistón. ¿Por qué lo mueve? Lo mueve por la fuerza de inercia, la primera ley de Newton, la ley de inercia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí el ciclo Otto, por ejemplo, la admisión no es un proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque el aire entra con un valor de presión, temperatura y densidad, y acá tiene el mismo valor de presión, temperatura y densidad. Por lo tanto, la admisión no es un proceso termodinámico. Sí, yo sé, un cinquito, ¿eh? Para contestar acá. A ver, en la compresión sí es un proceso termodinámico. Aquí la compresión es un proceso adiabático. Decimos adiabático por la ecuación que vamos a usar, por los cálculos, pero en realidad es un proceso isentrópico, a entropía constante. ¿Qué es un proceso isentrópico? Un proceso isentrópico es un proceso en el cual el proceso es adiabático, es decir, sin transferencia de calor del medio al proceso ni el proceso al medio, y además es irreversible. Es irreversible. Entonces son las condiciones por las cuales el proceso de compresión es isentrópico, pero para efectos de cálculo solamente consideramos que es adiabático, ¿ok? Consideramos que es adiabático. Muy bien, y luego viene la combustión. La combustión, el motor cuando llega al punto muerto superior salta la chispa. Y, y por lo mismo que esa combustión es rápida, violenta, en teoría el pistón ni se ha movido y toda la mezcla ya se combustionó, motivo por el cual se le llama explosión, ha habido una explosión, ¿no? Porque el tiempo ha sido muy, muy, muy pequeño y toda la masa ya se combustionó sin que el pistón se haya movido. Como no se movió, entonces decimos que esa combustión ha sido bajo un proceso isométrico, con el volumen constante. Claro, empezó con el lanzamiento de la chispa y concluyó con que toda la mezcla ha sido combustionado y se mantuvo el volumen. ¿Qué volumen era? El volumen de cámara de combustión. Luego viene el tiempo de escape. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, el escape está dividido en dos, digamos en dos eventos. El primer evento es cuando se abre la válvula, los gases se van solos, sin que el pistón se haya movido. Una parte del gas se va solo sin que el pistón se haya movido.
A esa parte le estamos llamando escape a volumen constante, que es isométrico, ¿ok? Y luego el pistón se desplaza del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, pero allí ya la presión y la temperatura ya no varía, ¿no? Ya no varía. Por lo tanto, esa parte, al ya no variar, en teoría, ¿no? La variación es poca durante el momento que el pistón los bota de acá. Sí va a haber una variación desde este ducto de escape hasta que el gas salga del conducto, porque va a ser sometido a un proceso que llamamos condensación, que es el producto de transferencia de calor del gas hacia el conducto, ¿no? Y el conducto está en el medio de una masa de aire que está a una menor temperatura. Entonces, de esa manera tengo el ciclo Otto, tanto visto con esta gráfica o como la gráfica que les voy a mostrar más adelante. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta, caballeros, antes de continuar? No hay preguntas. Entonces, principios de propulsión de un motor a reacción. Hemos visto ya el principio de un motor recíproco, ahora el principio de un motor a reacción, ¿no? Un motor a reacción. Veamos, fundamentos de flujo. Fundamentos de flujo. Existen básicamente tres tipos de flujo. Flujo másico, flujo en peso llamado gasto y flujo volumétrico llamado caudal. El flujo másico es masa entre tiempo, ¿ok? Es masa entre tiempo. El flujo de gasto o flujo de peso es peso entre tiempo. Peso entre tiempo. Y el flujo volumétrico llamado caudal es volumen entre tiempo. Volumen entre tiempo. Entonces, el flujo másico, ¿qué era? Masa entre tiempo. El gasto es peso entre tiempo. Y el flujo volumétrico o caudal es volumen entre tiempo. ¿Ok? Claro que para poder hacer el cálculo de la masa entre tiempo, el peso entre tiempo, el volumen entre tiempo, para poder calcularlos usamos siempre una ecuación, ¿no? El área, en este caso, el área de la sección transversal de un cilindro, que es el diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ya sabemos que nosotros medimos diámetro, no podemos medir radio, ¿no? Medimos diámetros, entonces es área. Área por velocidad, por densidad, la velocidad es variable y la densidad, en este caso, la velocidad puede variar también y la densidad generalmente es un valor constante, ¿no? Acá también área, velocidad, ya no usamos densidad, sino usamos el peso específico. ¿Por qué peso específico? Porque el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, si anteriormente esto era masa sobre tiempo, a la masa, cuando le multiplico por la gravedad, que tengo peso. Peso sobre tiempo. Y el flujo volumétrico es el caudal. ¿Por qué es importante el caudal? Saber el caudal de un motor, porque sobre todo en motores a reacción, que es la parte que estamos viendo ahora en su fundamento, porque los motores, cuando funcionan, en la parte frontal existe un área de seguridad. Esa área de seguridad, ¿de qué depende? Depende de este caudal. Con este caudal nosotros podemos saber qué cantidad de volumen absorbe el motor en un segundo. En los aviones que ustedes van a trabajar, llámese el Airbus 320, aviones de esa categoría, ¿no? Los motores, más o menos para que tengan una idea, el motor
absorbe una masa de aire. Si a esa masa de aire yo lo pongo en cubos de 1 metro y le digo, atención, en columna a cubrir, es decir, todas las masas de aire se alinean en cubitos de 1 metro, más o menos imagínense un cubo de 1 metro, ¿no? Y se alinean y se para frente al motor. Y yo digo 1 segundo y ha ingresado a ese motor aproximadamente 3,5 cuadras de aire. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque me permite cuantificar qué cantidad de aire ingresa más en volumen. Entonces yo puedo decir ahora cuál es el volumen. 3,5 cuadras de aire en 1 segundo. Pero como no entran alineaditos, entran por el costado, entonces esa área, ese volumen se puede redistribuir en un cono. Y ese cono es el cono donde el mecánico no debe de estar cuando el motor está funcionando. Si ustedes están dentro del cono de succión, el motor los va a succionar, caballeros. ¿Okay? En el curso de factores humanos, ahí lo que se ve básicamente son puros casos. Y hay casos en los cuales a los mecánicos, los técnicos, han sido succionados por el motor, ¿no? Dependiendo del tipo de motor, hay algunos que han perdido el brazo, hay otros que simplemente han sido despedazados, han muerto porque el fan los ha triturado. Entonces, ¿por qué? Porque esa masa de aire está en una zona. Si tú te acercas a esa zona crítica, a esa zona de riesgo, el motor tiene suficiente fuerza para succionarte. Entonces, entender y respetar esa área de succión básicamente se consigue haciendo un cálculo elemental llamado caudal. ¿Ok? Fundamentos termodinámicos. Acá tenemos procesos politrópicos. ¿Qué es un proceso politrópico? Es un proceso que cumple la ecuación presión por volumen a la n igual constante. Si n vale 1, entonces decimos que es un proceso isotérmico. ¿No? Este proceso isotérmico, esta es la curva isotérmica. Es una curva también, solo que es una curva un poquito más echada, ¿no? Y si este n vale 0, entonces decimos que es un proceso isobárico a presión constante. Es este de acá. La presión no varía. Y si este n vale infinito, entonces decimos que es un proceso isométrico o isócoro, como lo conozcan ustedes. Un proceso a volumen constante. Y si n vale 1,4 para el aire o 1,32 para los gases, entonces decimos que es un proceso adiabático, ¿ok? O también llamado acá isentrópico, ¿no? ¿Qué es un proceso isentrópico? Un proceso isentrópico es un proceso adiabático y a la vez reversible. O sea, cumple la condición de ser adiabático y también la condición de ser reversible, ¿ok? Por eso es que para cálculos decimos que es adiabático, más sencillo, la mayoría lo conoce así. Esos son procesos politrópicos. Estos son solamente las ecuaciones de los calores específicos. Nosotros vamos a usar el calor específico a volumen constante. ¿De quién? Del combustible. ¿Qué valor vamos a usar? 18.800 BTU por libra. Ese es el valor del calor específico a volumen constante del combustible para avioneta, es decir, para motor recíproco convencional o motor de pistón, como lo quieran llamar, ¿no? El valor de combustible. Los combustibles varían, en este caso, calor específico, varía, pero para efectos del examen teórico que van a dar en la DGAC, tienen que considerar 18.800 BTU por libra. ¿Ok? Muy bien.
Los motores a reacción, al igual que el motor convencional, trabaja bajo un ciclo termodinámico. El motor convencional trabaja bajo el ciclo Otto y los motores a reacción trabajan bajo el ciclo Brayton. No se olviden, Brayton. Y la clásica pregunta, digo clásica porque esto siempre viene, y lo más probable que también va a venir en su examen, porque me tengo que asegurar de que las preguntas que les vienen a ustedes, tanto en el examen práctico, me tengo que asegurar que ustedes lo sepan. Por eso voy a preguntar eso. ¿Ok? Entonces, el ciclo Brayton es también conocido como el ciclo de presión constante. De 2 a 3 se produce la combustión. Vean, la combustión de 2 es un proceso isobárico. Isobárico, ¿por qué? Porque la presión es constante. La presión de 2 es igual a la presión de 3. Por lo tanto, es un proceso isobárico. A ver, vamos a... Acá, ¿no? Yo digo presión de 2, la presión, perdón, la presión de 2 es igual a la presión de 3. Esto lo voy a colocar acá. La presión de 2 es igual a la presión de 3. ¿Ok? De este punto. Bueno. Presión de 2 es igual a presión de 3. Y también la presión de 1 igual a la presión de 4. ¿Qué quiere decir eso? Control C y control V. Lo voy a poner acá. Ok. Acá la presión de 1 es igual a la presión de 4. ¿No? La presión de 1, si acá tuviese el motor, vamos a suponer que este sea el motor, ¿ok? Este sea el motor, relleno, sin relleno, ¿eh? Y acá la sección de entrada del motor, y por acá la sección de salida del motor. Vamos a proponer un ejemplo, ¿no? Rojito, y acá ingresa masa de aire. ¿Ok? Por acá ingresan masas de aire. Muy bien, entonces, ¿a qué se llama presión 1? Presión 1 viene a ser, en este caso, la presión con la que entra. Acá, presión 1. Esta está una presión 1. Presión 1. En este punto, acá, el aire está a una presión 1. Pero también, en este punto donde salen gases, control V, lo voy a llevar por acá. En este punto donde salen gases, la presión es presión 4. Decimos que la presión 1 con la que entra el aire al motor es igual a la presión de los gases cuando salen del motor. En la cámara de combustión, en esta zona está la cámara de combustión. Vamos a poner acá, no, acá internamente hay una cámara. Voy a colocar acá las cámaras de combustión, voy a poner en rojito. Control C, control V internamente. Ya, ok. Esta cámara de combustión, aquí tenemos, en este caso, control Z. Lo que tenemos acá es la presión 2 en este punto, en la entrada de la, en este caso, en la entrada de la cámara de combustión, va a ser igual a la presión 3 a la salida de la cámara de combustión. No tanto a la salida de la cámara de combustión, al final de la combustión, que es acá más o menos. ¿Ok? Entonces, este es
mi motor. A ver, voy a graficarlo de repente. Acá, vamos a darle vuelta para hacer nuestro motorcito acá. Este es nuestro compresor. Control C, Control V, le damos vuelta. Y ya está la turbina acá. Y está unida por un eje. Ok, muy bien. Ya está nuestro motor, ¿no? Supongamos que este sea nuestro motor. Acá tengo la presión 1 con la que entra el aire al motor es igual a la presión 4 con la que sale del motor. La presión 2 con la que empieza la combustión es igual a la presión 3 con la que termina la combustión. Y la compresión, tanto la compresión como de 3 hacia 4, la expansión del gas, son procesos adiabáticos. De 1 a 2, acá está el punto 1 hasta el punto 2. ¿Ok? Hasta el punto 2 se da la compresión adiabáticamente. Del punto 3 hacia 4 se da la expansión también adiabáticamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos nosotros. Ya no tenemos el problema, como le dije, el problema de tiempo, porque ya estamos con el paquete, ¿no? Estamos con el paquete ya, en este caso, de paga. Ahora sí, caballeros, existen muchas más funciones. Por favor, el paquete registra todas las actividades y bota solito la estadística, ¿no? Y yo les voy a pedir que estén siempre atentos y sobre todo asistan a la hora para que no tengan descuentos, porque la nota es nota de asistencia y conducta, ¿no? La asistencia tiene que ver a la hora que entran y se les descuenta puntos en función de su tardanza, ¿ok? En función de su tardanza, caballeros. Entonces, ustedes y su conducta, no solamente es descuento cuando ustedes escriben, ¿no? Como todo queda registrado en el sistema. Lo escriben, conversan entre ustedes, la conversación no es entre ustedes, la conversación es entre ustedes y yo, ¿ok? Si ustedes necesitan algo, es conmigo, no es con sus compañeros. Si tienen una duda, la duda lo voy a resolver yo, no su compañero. ¿Sí, caballeros? Entonces, cualquier cosita conmigo. No escriban cosas que no, sino igualito se les cuenta puntos. Y la computadora ya tiene un programa que lo calcula de manera automática. El profesor ni siquiera va a poner notas, sino de manera automática le va a salir la nota. Y esa nota no se modifica, ¿ya? Entonces hay que ser un poquito más responsables. ¿Sí, caballeros? Muy bien, entonces ya estamos en el ciclo Brighton. La pregunta que le dije, ¿cómo se conoce el ciclo Brighton? Ah, no hay solamente preguntas, no hay descuento de puntos, también hay un punto a favor cuando el alumno participa. Los alumnos que participan, los alumnos que levantan la mano y que están participando, ¿no? Están acotando, ellos se les pone un punto más. No todo es descuento, ¿ya? Porque en la vida real no todo es descuento, no todo es castigo, sino también hay premio. Y el premio para ustedes es un punto más, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Cómo se conoce el ciclo Brighton? Como el ciclo de presión constante. El ciclo de presión constante. El ciclo de presión constante, ¿ok? Muy bien, continuamos. Los elementos del motor de turbina. Los elementos del motor de turbina. Primero vemos la clasificación. Tenemos motores turborreactores, motores estatorreactores, motores pulsorreactores y motor cohete. De todos estos motores, estos tres tienen variación de flujo, o sea, hay una masa de aire que entra y una masa de gases que sale.
el único que no cumple eso es el motor cohete. A ver, caballero Juárez, diga caballero. Profesor, no sé si podría regresar a la anterior diapositiva. Y Ya, quería preguntarle porque en el ciclo Brayton la presión es constante y el gráfico sí me muestra que es constante, pero el volumen aumenta. Ahora, yo sé que los motores a reacción tienen que tener mayor eh, empuje para poder vencer la resistencia. En ese caso, ¿cómo? No le entiendo de qué me sirve que la presión sea constante. ya, muy bien, caballero. Ok, buena pregunta. Vamos a responder. Muy bien, vamos al gráfico anterior. Vean, si es que acá, voy a hacer acá otro gráfico, otro diagrama. Voy a graficar, en este caso, voy a graficar cómo se produce la presión. Si quisiera graficar la presión, cómo va de 1 a 2, voy a hacer un gráfico elemental, ¿sí, caballeros? A ver, desde este punto, a ver, ok. Vamos a suponer que este sea el gráfico de la elevación de presión desde 1 a 2. Supongamos que acá tengo el punto 1 y acá está el punto 2. Entonces, la presión se incrementa de 1 a 2, pero de 2 a 3 se mantiene constante y luego pasa lo mismo, control C, control V, ¿ok? Ya, muy bien, ahora lo voy a girar. Ok, vamos a ver, ahora sí. Vean, este es el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, ¿no? En largo, en longitudinal. Miren, caballero, cuando la presión de 1 a 2 se incrementa, yo acá tengo ya la presión máxima, pero esta presión de la combustión, el proceso de combustión, como quiera que no se hace con una cámara cerrada, el gas se expande libremente. Cuando se combustiona, el gas se expande libremente. Esa expansión, al ser libre, se hace a la misma presión, sin variación. Ojo, estoy hablando de manera real. Ideal, existe una muy pequeña caída, casi despreciable, de 1% hasta 2 exagerando. Pero prácticamente esta es una curva recta, ¿sí? Constante. Ahora, ¿por qué es necesario que sea constante y no caiga la presión? Porque si cae la presión, pierde fuerza. No se olviden que presión, fuerza, ¿qué es igual? Si yo le pongo acá, a ver, voy a colocar eh, presión es igual a fuerza entre área, entonces la fuerza, voy a hacer otro acá, entonces la fuerza aquí es igual a la presión por área. Si es que la presión cae, si la presión cae debido a la combustión, ¿no? Si esta presión cae, manteniendo el área constante, la fuerza cae. Y si cae la fuerza, el gas tendría poca fuerza para poder mover la turbina, motivo por el cual se diseña estas cámaras de combustión para mantener el valor de presión constante.
para que esta fuerza sea la máxima a la hora de impactar a la turbina. ¿Okay? Ahora, después de que impacte en la turbina, en esta zona, después de 3, recién la presión cae. Y la presión cae porque la presión se tiene que transformar en velocidad. No se olviden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la primera parte, en la primera parte, a ver, en la primera parte, a ver, sí, caballeros, están levantando varios la mano. A ver, a ver, a ver. A ver, Profesor, diga, Arámbulo, sí, no, Arámbulo, diga. no pudimos ver las gráficas, no compartió la pantalla. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Compartir pantalla. Gracias. Estaba hablando solo, monólogo. Muy bien. Ya, a ver, vea. He hecho un gráfico. He hecho un gráfico, le decía, y acá he graficado la gráfica de la elevación de presión de 1 a 2. Y de 2 a 3 es presión constante. Y de 3 a 4 la presión cae. Les decía de que, ¿por qué era necesario mantener la presión? Porque presión es fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza es presión por área. ¿Ok? Presión por área. Si la presión cae, la fuerza también disminuye. Y si disminuye la fuerza con la que tiene que impactar el gas en la turbina, porque los gases mueven la turbina. Tiene que haber la máxima fuerza en esta zona. ¿Ok? Entonces, si es que la presión cae la fuerza de mover la turbina es poca, por lo tanto el compresor tiene pocas revoluciones y se reduce el valor de presión. Después que ha salido de la turbina, esa presión que queda tiene que ser convertido en velocidad. Este es ese gráfico para explicar por qué. Tiene que mantenerse la presión y no disminuir. Si disminuye, entonces definitivamente voy a tener una menor eficiencia. En la práctica, esta cámara se diseña de tal manera que la caída de presión es prácticamente mínima. Estamos hablando de 1%. 1% que es muy poco. Cuando van a ver un ciclo real, la caída es bien, bien poca. ¿Cuándo tiene la máxima eficiencia? Mientras la presión de salida de la presión de fin de combustión es igual a la presión de inicio de combustión. Ojo, yo estoy poniendo P3 no acá, sino lo estoy poniendo casi a la mitad, porque acá a la mitad termina la combustión, no acá. La combustión termina más o menos a la mitad de la cámara, ahí termina la combustión. Y después de allá, después de la mitad de la cámara, empieza la expansión. Y sí, allí empieza a caer la presión. Pero ¿para qué cae la presión? Para aumentar la velocidad. No es que caiga la presión, sino existe una transformación de la energía. La energía de presión se transforma en velocidad, energía cinética, ¿no? Energía cinética. Hay aceleración, es decir, que la masa tiene una aceleración. Tengo masa, por aceleración se convierte en fuerza. Tengo una masa, por la aceleración del gas se convierte en fuerza. Fuerza que mueve la turbina. ¿Ok? Muy bien. ¿Podemos continuar, caballeros? Qué bueno que se interesen. Cualquier duda que tengan, siempre tienen que preguntarme. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el ciclo Brayton. Ciclo conocido como el ciclo de presión constante. ¿Sí? Elementos del motor de turbina. Les decía entre estos motores, el único que no cumple las mismas características es el motor cohete, porque tanto el turborreactor, estatorreactor como el pulsorreactor, la masa de aire entra y sale una masa de gases. En el motor cohete no entra masa de aire, solamente sale masa de gases. ¿Por qué? Porque la masa está dentro del cohete.
esa masa es una masa de material combustible con material oxidante, de tal manera que tengo los elementos para poder producir combustión. ¿Ok? Un turborreactor, un turborreactor es aquel motor que tiene turbomáquinas. ¿Ok? El turborreactor es aquel motor que tiene turbomáquinas. ¿Y quiénes son las turbomáquinas? El compresor, acá de dos tipos, compresor centrífugo y acá un compresor axial y turbina, ¿no? Entonces son las turbomáquinas, por eso son turboreactores, porque tienen turbomáquinas. Muy bien, igual, independientemente de cómo sea el compresor, puede ser centrífugo o puede ser axial, va a realizar la misma función, va a comprimir la masa de aire. En realidad lo que va a hacer es elevar la presión. Al elevar la presión, obviamente la masa se va a comprimir, ¿no? No es que yo lo voy a, porque la connotación de la compresión es que yo agarro una masa y yo lo comprimo, no es así. Acá no hay un elemento que lo está presionando, no. Acá lo que existe es un proceso de compresión. Lo que hay es una elevación de presión y la elevación de presión tiene como consecuencia una reducción de volumen, ¿ok? Una reducción de volumen. Entonces, la compresión es el resultado, o sea, la reducción de volumen es el resultado, es la consecuencia de incrementar la presión, ¿ok? De incrementar la presión. No se olviden que acá no tengo un cilindro y abajo un pistón y el pistón lo comprime, lo comprime. Acá no hay eso. La masa entra y sale. Ya más adelante se les va a explicar cómo es que se realiza esa elevación de presión, ¿ok? Esa elevación de presión. No sé si seré yo, será otro profesor. Bueno, vamos a verlo, ¿no? En todo caso. Independientemente del tipo de compresor, la masa de aire que entra va a salir con mayor presión, es decir, con un mayor volumen, con un menor volumen. El aire está a una mayor presión. Entra a la cámara de combustión. En la cámara de combustión se mezcla con el combustible y se produce la combustión. ¿Cómo es esta combustión? A presión constante. A presión constante porque para eso se diseña esta cámara de combustión, para que la presión se mantenga constante hasta el fin de la combustión. Luego se diseña la cámara de tal manera que se pueda transformar esa presión, lo pueda transformar en energía cinética, velocidad. No se olviden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Voy a transformar la energía térmica y la energía de presión en energía cinética, energía de velocidad, porque acá lo que va a producirse es un incremento de velocidad, y si hay un incremento de velocidad es aceleración, y aceleración teniendo masa es fuerza, y la fuerza es lo que mueve la turbina, ¿ok? Mueve la turbina, y la turbina mueve el compresor, ¿ok? Y mientras mayor revoluciones tenga, mayor será la presión de salida. Si la fuerza cae, caen las revoluciones. Y si caen las revoluciones, cae la presión. Por lo tanto, se reduce el empuje del motor. Acá voy a tener todavía energía debida a presión y temperatura. Esa energía se transforma, se sigue transformando en energía cinética, velocidad, para aumentar más la velocidad de gases. La importancia en estos motores turborreactores es que la velocidad con la que sale el gas sea la máxima. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad de salida, mayor será el empuje. ¿Ok? Mientras mayor sea la velocidad con la que salen los gases, mayor será el empuje. ¿Cómo será la presión en este punto? A la salida del motor. La presión en este punto
es igual a la presión del aire con la que entra. Igual, la presión con la que salen los gases, presión, es igual a la presión con la que entra el aire. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la velocidad. Al ser mayor la velocidad, entonces tengo masa, acá hay un incremento de velocidad, o sea, aceleración, masa por aceleración es fuerza. El resultado es que los gases salen con una fuerza hacia atrás y aplicando la tercera ley de Newton, la fuerza hacia atrás es el empuje del motor hacia adelante. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como trabajan todos los motores a reacción. Excepto el motor cohete, obviamente, ¿no? Excepto el motor cohete. El estator-reactor, diga, a ver, vamos a... ¿Dónde está el caballero Castañeda? Ya, ok, caballero Castañeda, diga. ¿Dónde está? Levantó la mano. Disculpe, profesor. Ya, sí, caballero, diga. La pregunta era, como usted estaba comentando, la presión que sale viene a ser la misma, la diferencia solamente cambia en la velocidad. En la velocidad que viene a ser, es por decirlo así, el empuje, la cual viene a afectación en la velocidad del aire. A ver, vea, mira, voy a compartir mi pantalla para explicar. Oh, ahí nomás, acá. Vamos a ver. El empuje es igual al flujo másico por velocidad de salida menos velocidad de entrada. El motor turborreactor tiene masa de aire que entra. Entra con una velocidad de entrada, flujo másico. Masa de aire que entra al motor y sale gases con una velocidad de salida, flujo másico. Esta masa que sale, que entra es la misma que sale, por lo tanto está factorizado. La diferencia está en la velocidad de salida. La velocidad de salida es mucho mayor que la velocidad de entrada. Si es mayor es este diferencial. Al ser mayor el diferencial, mayor es el empuje. La presión debe ser igual a la presión de salida. Si es que, como que pasa, esto es en condiciones ideales. Cuando se diseña siempre en condiciones ideales. No obstante, esa condición ideal cumple bajo determinadas condiciones, valga la redundancia. Pero muchas veces la presión de salida va a ser mayor que la presión de entrada. Si ese es el caso, si la presión de salida es mayor que la presión de entrada, entonces, si la presión de salida es mayor que la presión de entrada, entonces la velocidad de salida va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque esta velocidad es el resultado de la transformación de energía. ¿Qué energía se ha transformado en velocidad? La energía de presión. Si acá hay más presión, quiere decir que tiene que haber menos velocidad. Y si se reduce la velocidad, entonces se reduce el empuje. Cuando el resultado a la salida del motor es una presión superior a la presión atmosférica, o sea, mayor que la que entró, entonces
en ese caso la velocidad de salida va a disminuir. Y si disminuye, se reduce el empuje. Es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia. Bien, caballeros, ya estamos a minutos para terminar. Qué rápido se va la hora. Antes del examen del día lunes, lo voy a tomar en el segundo bloque, ¿sí? El examen en el segundo bloque. De repente, el primer bloque, vamos a seguir haciendo este recordaris para que ustedes tengan todos los conceptos bien claros, caballeros, y puedan tener éxito en su examen. Yo francamente espero que sea un buen examen. A ver, preguntas, tenemos un par de minutos todavía. Aprovechen en preguntar. Control B. Muy bien. A ver, vamos a darle el paso a Fiestas. Eduardo Fiestas, caballero. Dígame, caballero. Profe, A ver, un momentito, no me he puesto la... Ahora sí, caballero, dígame. ya, profe, ¿me iba a escuchar? A ver, Fiestas. Profe, una consulta. ¿Perdón? Sí. Con respecto al examen, ¿de cuánto tiempo se va a tomar este examen? Porque ayer yo he tenido problemas con el tema del examen, ya que lo he hecho dentro de la hora establecida y lastimosamente no me ha podido calificar ni tampoco mis respuestas han podido ser guardadas. Caballero, si eso... Caballero, si es que no salió su examen, es porque lo envió fuera de la hora establecida. Coordine su celular, la hora que tiene con la hora que estoy teniendo yo acá, ¿no? Por ejemplo, en este momento, 10:29, tengo un minuto para estar en el aire. Si su celular o tu teléfono está minutos adelantados, atrasados, obviamente va a tener otro. Simplemente no envió su examen, caballero, ¿ya? Y he hablado, y parece que no ha estado presente en el inicio. El examen va a durar 30 minutos, es lo que he dicho. Y los alumnos que